Les tenemos que hablar de un fallecido en un salto de agua en la provincia de Huesca, en Pozán de Vero. Un chico de 22 años era hallado por la Guardia Civil. Marta. El suceso tenía lugar en la tarde de este martes. A las 7:20 recibía en concreto el puesto de la Guardia Civil de Barbastro ese aviso por la desaparición de una persona mientras se bañaba en uno de los saltos de Pozán de Vero. Esta localidad cuenta con dos azudes en el río Vero, este en el que nos encontramos más grande y otro más pequeño que se encuentra en dirección a Huerta de Vero, bajo el acueducto donde tuvo lugar este suceso. Como decimos, a las 7:20 se recibía ese aviso y finalmente a las 9:30 los buzos de los GEAS, del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil, rescataba el cuerpo sin vida de este joven de 22 años, vecino de Monzón. Un accidente por el que se desconocen las causas, no se sabe qué pudo pasar para que acabara ahogado. Lo que decimos es una zona, esta de Pozán de Vero, en la que nos encontramos, del Salto de Pozán, que tiene bastante afluencia de bañistas. Es una zona concurrida y más desde que se reguló el popular Salto de Vierge en el pasado 2017. El cuerpo del joven sin vida fue trasladado al IMLA, al Instituto de Medicina Legal de Aragón, en Zaragoza, y desde la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca recomiendan sobre todo prudencia a la hora de realizar actividades de ocio y de turismo en el medio fluvial de la provincia de Huesca y sobre todo informarse de la zona y conocer el estado del agua. Gracias, Marta. Pues eso es fundamental. Por eso queremos hablar ahora con Marcos Broto, de la Federación Aragonesa de Montaña. Hola, Marcos, bienvenido. Hola, buenos días. Buenos días. Hay que tener mucho cuidado por estas fechas. No nos cansamos de repetir las medidas que hay que tomar de precaución, especialmente en espacios naturales, en zonas como esta poza, como este salto de Pozán de Vero. Sí, 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 desde luego que, claro, con estas olas de calor tan asfixiante y además muchas veces sumado a toda esta información que corre por las redes sociales o medios que difunden este tipo de actividades, pues claro, la gente se lanza a estos sitios y claro, hay que recordar que son sitios que es el medio natural. Esto significa que están muy bien para disfrutarlos. Son sitios muy bonitos, muy relajantes, pero claro, no son unas infraestructuras que estén pensadas ni diseñadas en base a la seguridad, como sí que lo están otro tipo de instalaciones, véase parques acuáticos, piscinas, etc. Entonces, claro, aquí el problema sobre todo es el desconocimiento de los riesgos y la mala gestión de los riesgos. Es decir, las piscinas normalmente cuando se construyen, las superficies, por ejemplo, son antideslizantes. En un río, obviamente, esto no ocurre, ¿no? En una poza, en un salto, pues hay que extremar las precauciones porque los peligros son reales y están allí. Yo no sé qué ha pasado en este accidente, estos sucesos siempre son una desgracia, pero nosotros, como Federación Aragonesa de Montañismo, pues siempre llamar a la prudencia y pedir que se extremen las precauciones y que, bueno, para disfrutar de una manera segura, y hay muchas instalaciones municipales, deportivas, etcétera, que muchas veces tampoco hace falta ir a este tipo de sitios para pasar una tarde refrescante. Claro, es que lo has comentado, que el hecho de a veces difundirlo a través de redes sociales, mira qué lugar más paradisíaco, más estupendo para bañarse, incita, llama a practicar ahí turismo, a bañarse, pero claro, quien va allí no conoce esos riesgos, ni siquiera entendemos que quien lo difunde. De hecho, en el Salto del Vierge, que también es un sitio muy popular para bañarse, ya se reguló y ahora este espacio que no está regulado, pues se ha convertido en un atractivo. El propio alcalde nos decía que a través de las redes sociales se está animando a llenar este sitio también con el otro peligro, que es las consecuencias que puede tener también medioambientales, pero fundamentalmente para el ser humano, de seguridad. Marcos. Sí, sí, sí. Consideraciones medioambientales aparte y son muy importantes porque sí que es cierto que hay afecciones y son afecciones importantes y debe ser responsabilidad individual de cada uno cuando va al medio natural dejarlo igual o mejor de lo que lo ha encontrado. ¿De acuerdo? Esto es algo que hay que recalcar y que es importante, aunque no sean espacios regulados. Siempre que vamos al medio natural hay que actuar con extrema responsabilidad. Dejando esto de lado, sí que es cierto que corre mucha información, muchas fotos, los medios hacen mucha publicidad, pero no avisan de los riesgos.
Ya nuestros mayores existen dichos, ¿no? Refranes de nuestra provincia en Huesca, como por ejemplo uno muy famoso es el del río Cinca, que en el Cinca pues hay muchas pozas de baño, ¿no? Pero ya nuestros abuelos nos decían que Cinca traidora, las aguas son claras o las piedras se ven y la gente se ahoga, ¿no? Ya en el refranero popular el tema de los baños en los ríos o de las problemáticas que podía haber con los ríos ya estaban allí. Ahora, bueno, pues parece que nunca pasa nada, que es simplemente ir allí y saltar o bañarme o acceder. Incluso hay veces que hasta los accesos puede ser la parte peligrosa. Incluso un terraplén en malas condiciones pues puede ser peligroso. Nos podemos romper algo, podemos tener un accidente. Entonces, sí, en este aspecto pues hay que extremar las precauciones, hay que saber bien lo que se hace y tener en cuenta que, que no es obligatorio ir a estos sitios, que lo pasaremos igual de bien si vamos a una piscina, a un sitio donde estamos más controlados. También tenemos que entender que a pesar de que no está preparado pasivamente para la seguridad, es decir, superficies, si yo voy a saltar en un sitio o simplemente me estoy bañando, me puede caer una piedra de encima porque ese azud es de hace 100 o 150 años y obviamente no pasa las revisiones que pasa una infraestructura pública de baño. Además, es que no hay socorristas. Si tenemos cualquier tipo de problema, estamos solos. No hay socorrista. Tampoco estamos cerca de ningún centro de salud, de ningún hospital. La ambulancia pues llegará cuando pueda llegar o si tiene que venir alguien en helicóptero. No estamos cerca de ningún tipo de socorro. Tampoco hay de esas. No hay desfibriladores semiautomáticos ni nada por ahí cerca. Si hay un golpe de digestión, alguien tiene alguna parada cardiorrespiratoria, muchísimo cuidado, porque esto es el medio natural y no estamos en un terreno, en un sitio controlado. ¿De acuerdo? Entonces, a pesar de lo bonito del paraje, pues hay que prever los riesgos. Y esto yo creo que es algo que hay que hacerlo siempre, pero más aún cuando vamos a un sitio parece que nos disponemos a relajarnos mucho más, a pasarlo bien, es muy bonito, estamos disfrutando, nos relajamos y hay que tener cuidado. Bueno, pues es importante esto que dices, Marcos, además eso, sobre todo, que no hay socorristas y se puede decir, no, pero si van varias personas, que no vaya uno solo, pero es que a veces es también un riesgo que una persona se lance a por otra porque acaban ahogándose las dos. Con lo cual, en este caso hay que tener en cuenta todas estas circunstancias y todos los peligros a los que se puede arriesgar quien se baña de cualquier manera y sin tener en cuenta todos los recovecos o posibilidades de riesgo que tiene una poza como esta. Pues Marcos Broto, de la Federación de Montaña, muchas gracias por habernos hecho un hueco hoy en Aquí y Ahora. Un saludo. Nada, vosotros. Un saludo. Adiós. Es una tragedia realmente, ¿no? Yo he enumerado todos los riesgos, o casi todos, de una manera muy pedagógica, ¿no? Yo no sé si, claro, las fotos que vemos son preciosas, ¿no? No sé si hay alguna señalización y creo que hace unas semanas atendíamos a una alcaldesa de un entorno parecido en el que solicitaba el que hubiera una señalización. Creo que la señalización es una medida muy barata y que es poner una señal pues simplemente con los riesgos, ¿no? Porque él define muy bien, separa muy bien las infraestructuras públicas destinadas a este tipo, al ocio acuático, como son las piscinas o el aquapark, de esto que es un entorno natural, ¿no? Entonces, poner un cartel que ponga que el riesgo de las piedras, el lanzamiento, el ahogamiento, que no hay socorrista, bueno, lo que no hay socorrista ya creo que es una evidencia, no hace falta ponerlo, se ve, ¿no? Pero esos carteles a veces sí que disuaden, no a todo el mundo, pero disuaden, ¿no? Si tú llegas a un sitio y ves un cartel que pone peligro, pues esto es disuasorio y es una medida que cuesta 4 céntimos y que se debería de poner en todos estos parajes naturales, me parece a mí, en mi opinión, porque realmente es una tragedia que un chaval de 22 años pierda la vida de la manera más tonta, ¿no? Claro. Sí, pues que fíjate, ahora en las imágenes con las que estáis tapando parte de lo que debatimos y la entrevista estamos viendo cómo personas se tiran de cabeza en una poza, ¿no? Que es una de las principales contraindicaciones dependiendo desde la altura. Luego está el tema de las redes sociales, es que parece una tontería, pero no, si se sugieren, vete a bañar allí, es un sitio paradisiaco. Sí, pero pues tú puedes ir con precaución, o sea, son sitios maravillosos en los que uno puede ir a bañarse, pero siendo consciente de lo que puede y no puede hacer, los ríos están vivos, son cambiantes y personas expertas, deportistas, tienen accidentes. Este joven era un futbolista conocido en Monzón, una persona
atlética, probablemente con capacidad física y que ha tenido, hay que analizar las causas, un accidente que le ha llevado a la muerte. Ahí hay un salto de 6 metros de altura, un salto con una cascada artificial por la que es muy probable que salten personas sin saber cómo se debe saltar, e incluso sabiéndolo puedes tener un accidente, lo hemos escuchado en la entrevista. Esas medidas preventivas como carteles pueden ser disuasorias. Yo ahora, escuchando la entrevista, o sea, yo me he asustado, me he dicho, yo ya no voy al río, no hay desfibrilador, no hay socorrista, puedes tener un corte de digestión, bueno, una serie de cuestiones que te hacen plantearte, sobre todo si vas con personas no expertas o incluso con menores, tener ciertas precauciones dependiendo de dónde vas. Hombre, a mí es que me parece que, claro, el río como entorno natural, el cauce varía, las piedras se mueven y entonces sí, esto... Todo eso está muy bien, Isabel y Eva. No. Pero eso no se lo digáis a un señor que ha pasado los 25 años como yo. Decírselo a un chico de 18 años, claro, en pleno mes de agosto. Es decir, que lleváis razón. Se puede bañar sin tirarse de cabeza desde 6 metros. Yo lo digo, por ejemplo, en las pistas de esquí. Las pistas de esquí hay algunas que están cerradas y hay un cartel disuasorio y una valla. Esto la gente, incluso los jóvenes, lo respetan. No todos, pero se respeta. Es una medida muy barata y que merece la pena si salva una sola vida.